María Los Ángeles es bióloga, doctora en bioética, especialista en dirección y administración de centros educativos. Su tesis doctoral, Procesos de enseñanza-aprendizaje en ciencias naturales que inciden en la formación de mentes bioéticas. Miembro, fundador y presidente de ALSAED Colombia, dirige y coordina la investigación en educación diferenciada con los colegios de ASPAEN en Colombia. Actualmente es la directora del Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina en la Universidad de La Sabana. Asesora e imparte formación de profesores en asesoría académica personalizada y en proyecto personal de vida y ética en la investigación. Reconocimiento por parte de la convocatoria Proyectos y Experiencias de Innovación en Docencia y en Asesoría Académica de la Universidad de La Sabana. Miembro fundador de FUSEB, Fundación Colombiana de Ética y Bioética, vocal de Ciencias Naturales para el Consejo Directivo. Durante 10 años estuvo a cargo de la Dirección de Orientación y Familia de ASPAEN, Asociación para la Enseñanza. Cuenta con algunas publicaciones sobre bioética y educación. En ASPAEN publicó documentos internos de formación de directivos, profesores, estudiantes y padres de familia. La acompaña también con amplia experiencia Karina Saksuk, lo dije bien, psicóloga, máster en educación con énfasis en la investigación, coordinadora académica de ASPAEN. Estoy convencido de que podamos aprender muchísimo de ellas, puesto que la disposición que han mostrado para compartir estas experiencias. Hombre, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a este espacio y les vamos a compartir una experiencia que hicimos en Colombia entre ALSED, que es la Asociación Latinoamericana, así como la de aquí de Centros de Educación Diferenciada en Colombia, y ASPAEN, que es la Asociación para la Enseñanza, también una asociación de colegios. Ya les mostraré un poquito sobre eso. Aunque el título está en inglés, mi exposición va a ser en español. El título se refiere a un taller de entrenamiento que hicimos en investigación, dirigidos por David Chadwell, que también ha trabajado con Abigail, para aprender o tener algunos indicios sobre cómo poder investigar en educación diferenciada. Entonces vamos a compartirles. Primero les vamos a explicar quiénes somos, quién es ASPAEN. ASPAEN inició como una asociación de colegios en el año 64, este año cumplimos 50 años de fundados, que vamos a hacer un congreso, y cuenta con muchas instituciones educativas en las distintas ciudades del país. Lo muestro porque ASPAEN fundó ALSED en Colombia, es decir que los rectores tomaron la decisión de empezar la asociación ya para educación diferenciada, de manera que se dedicara especialmente a la profundización y a la investigación en educación diferenciada. Como ven, en cada una de las ciudades, ASPAEN, Cali, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, tiene un preescolar, un colegio de niñas y un colegio de niños. Y tenemos también, son pues 8 ciudades, pero además hay 2 colegios mixtos que administra ASPAEN, lo ganó por concurso, son los colegios de Barranca Bermeja, que los dueños son Ecopetrol, que es la empresa de petróleos de Colombia. Ellos hicieron un concurso hace 10 años y ASPAEN ganó esa licitación para administrar los colegios. Y hace 2 años el de Luis López de Mesa, primero el Rosario y luego ese. Entonces ha sido una experiencia muy interesante en la que se ha mejorado la gestión educativa con todo el aporte también de ASPAEN, del proyecto pedagógico y de la educación diferenciada, aunque son mixtos. Y el otro que les quiero presentar es ALSED. ALSED Colombia efectivamente es una iniciativa de los rectores de los colegios de ASPAEN y de un grupo de padres de familia de uno de los colegios de Bucaramanga, que queda en Santander, del Gimnasio Cantillana, que estaban preocupados porque en casi la mayoría de las ciudades en Colombia han ido disminuyendo sus colegios de educación diferenciada y se han convertido en mixtos. Colegios de religiosos, de religiosas, se volvieron mixtos y entonces ha ido disminuyendo tanto que esos papás se preocuparon y dijeron, bueno, hay que hacer algo para promover la educación diferenciada, porque por cuestiones económicas o porque está de moda o lo que fuera, estaban cambiando toda una serie de
pues, ¿no?, características de colegios de allá que llevaban años, y esos papás se preocuparon y dijeron, pues hay que arrancar con educación diferenciada. Entonces esta es nuestra página, es una página que está, en la que hemos escrito también, colgado las memorias del congreso que se hizo en el 2012, están ahí, ustedes también las pueden consultar, de las distintas conferencias que se hicieron allí. Entonces, cuando Aspaen decidió fundar Alced, aquí para que ustedes tengan un poco de claridad, en el año 2010 hicimos un simposio para iniciar como el lanzamiento de educación diferenciada, tuvo muchísimo éxito. En ese simposio nos acompañó José María Barnils de EACE y Elizabeth Biergeller de Argentina, que fue la que estuvo como más pendiente de impulsarlo. Tenemos los mismos objetivos del Alced de aquí de México, que es fomentar el estudio. Hay otros, pero este es como el que lo cito aquí por el tema de investigación, ¿no? Uno de esos propósitos es fomentar el estudio y la investigación sobre los fundamentos científicos, la metodología, las aplicaciones prácticas y las consecuencias sociales de educación diferenciada de niños y niñas. Entonces, lo que les voy a contar partiendo de aquí es la experiencia del 2013. Las personas que trabajamos en Alced Colombia no nos dedicamos exclusivamente al Alced. O sea, cada uno de nosotros trabaja en otros frentes, y por tanto cada año nos hemos propuesto al menos una meta para alcanzar, para sacar adelante Alced y que siga progresando. Entonces la meta del 2013 era hacer un taller en el que entendiéramos cómo deberíamos investigar en educación diferenciada, pero no de una manera, digamos, muy complicada, sino que fuera en el aula de clase con los profesores de los colegios, y que los que estamos por fuera del ámbito, digamos, de clase escolar, lo hiciéramos más, unas investigaciones más de marco teórico, ¿sí? O sea, como un poco de ese estilo, como de dos caminos para la investigación. Entonces, para eso, invitamos a David Chadwell, que ha trabajado durante muchos años en los colegios de Carolina del Sur, en Estados Unidos, desde el momento en que el gobierno aprobó que los colegios públicos tuvieran aulas diferenciadas y aulas mixtas. Entonces, así los papás podían escoger. Eso tuvo pues toda una partida presupuestal, etcétera, por lo cual el doctor Sachs pudo fundar NASPI, la Asociación de Single Sex Education allá en Estados Unidos, y eso permitió que David, que no tenía ni idea de educación diferenciada, le dijeran, pues usted va a ser el coordinador, a usted le tocó, y él empezó a estudiar, y con Abigail y todo este grupo de profesores que sí tenían ya más experiencia en educación diferenciada, se fue formando. Y por eso lo invitamos, porque es una persona además muy amable, muy cercano a los profesores. Entonces, nosotros, ay, perdón, que aquí me brinqué. Entonces, nuestro trabajo con David consistió en 3 días, en los cuales él fue desarrollando un taller. ¿Qué utilizamos para nuestro taller? Teníamos el libro que escribió David, A Gender Choice. Bueno, les explico, que eso se le dije al otro grupo y ya me había olvidado. Él utilizó la palabra género, porque en Estados Unidos muchas veces la red de internet bloquea la palabra sex. Entonces tuvieron que hacer ahí unos arreglitos para que pues digamos que no se les bloqueara siempre los computadores. Este es su libro, y nosotros con el material que nos envió hicimos este cuadernillo para los profesores que iban a asistir al taller, y ellos, dirigidos por David, iban llenando, pues uno iba llenando esto página por página para poder plantear su investigación. Entonces, durante 3 días, ¿qué trabajó David? Bueno, el último día, porque se me olvida, el último día estuvo a cargo mío, y en ese día ya terminamos de motivar a los profesores, de organizar las preguntas de investigación, como de concentrarnos y de motivar a la gente para que continuara en la investigación y tratar de resolver con los padres de familia, con los profesores y rectores, los tiempos que tendrían estos profesores para investigar. Porque uno de los peligros cuando uno asiste a estas actividades es que uno aquí toma nota, se emociona, lo voy a hacer, y llega a lo que llamo yo en el colegio la licuadora. Tú llegas al colegio y eso te da vueltas, y cuando vienes a ver, tus apuntes están ahí, tus metas, todo, pero no tuviste el tiempo. Entonces, con investigación puede pasar algo similar. Ellos podrían participar del taller y luego llegar a sus instituciones y no tener algunos espacios para poder dedicarse a investigar. Entonces, todo eso se organizó esos días. Entonces, antes de empezar, les quiero mostrar un pequeño video que trajimos.
nosotros grabamos todas las sesiones, pero preparamos un tráiler para que ustedes más o menos vean cómo fue es muy corto, dura 1 minutico. The group of teachers here have worked very hard to come up with important questions that they can research at their schools, with their parents, with their students, and with other teachers. This information will help the schools become stronger institutions. So I look at these teachers as the beginning, as the leaders in single-sex education. Estrategias que pueden ser un gran cambio en la educación del país. Estamos convencidos de que es un modelo exitoso y tiene muchas bondades. Definitivamente después de este taller me he dado cuenta que he ratificado que es una excelente forma de llegar a los estudiantes. Realmente esto tiene un sentido desde el mismo enfoque pedagógico de ASPAE, un enfoque pedagógico que se basa en un trípode que constituye la educación personal, integral y diferencial. Eso les muestra a ustedes un poco cómo fueron esos días y cómo cada uno, a ver, ahora sí, cómo cada uno de los profesores poco a poco fue formulando sus preguntas para la investigación. Si ustedes ven, por ejemplo, estas fotos, se ven unos papeles pegados así en las paredes, porque tuvimos la oportunidad de, cada papel era una pregunta o un tipo de investigación que íbamos a hacer uno de nosotros, y los demás iban cuestionando o alimentando esa investigación, diciendo estoy de acuerdo, me parece bien, te hago esta pregunta, etcétera, y luego uno recogía su papel y tenía además una retroalimentación de los profesores. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Pues con ayuda del material en el cual íbamos escribiendo, se fue haciendo toda una reflexión de distintos puntos, desde la autorreflexión sobre la enseñanza y el sexo, las creencias sobre ese tipo de enseñanza, los datos de PISA, y aquí hay un punto importante que era identificando contradicciones. O sea, David también nos presentó, digamos, los puntos claros y los puntos oscuros de la educación diferenciada, en el tema, por ejemplo, de neurociencias, es decir, no necesariamente en el ambiente académico todos los científicos están de acuerdo con que el cerebro del varón y el cerebro de la mujer son diferentes. Nos presentó también algunos cuestionamientos que se le hacen a la educación diferenciada frente a la socialización, no etéreo, no opiniones, sino con artículos de psicólogos, de personas, ¿no?, de Estados Unidos que cuestionan, ahí hay como ese debate académico frente a la educación diferenciada. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a ¿qué? A también tener una visión completa del mapa, ¿sí? No solamente un lado, sino ambas partes, o sea, que están también pensando otras personas. Y luego nos fue mostrando qué tipos de investigación podríamos hacer, sin que fuera algo como tan, no sé, específico sobre una investigación quali o quanti o lo que fuera, sino simplemente un esbozo para que pudiéramos comenzar ese trabajo. Estuvimos buscando también lo que se llaman las unidades de observación y de análisis, o sea, en qué grupos lo haríamos, si con padres de familia, si con estudiantes, si en el aula de clase, si revisaríamos documentos, pruebas, y qué queríamos mirar ahí, qué queríamos mirar con los padres de familia, qué queremos observar en los niños, en las niñas, en los preescolares, pues porque había gente de todos los colegios. Y luego también nos dio ejemplos de proyectos de duración de 1 año, que él hizo, que desarrolló en Carolina del Sur, las encuestas, él fue muy generoso pues con su propio material que utilizó él para recoger información. Ese material estaba en inglés, pues ya lo hemos ido traduciendo y lo tenemos que validar para poder aplicarlo en Colombia y con eso sumarle a sus propias
preguntas. Unas las podremos hacer, otras no, porque algunas de las preguntas que le hacía, por ejemplo, a los padres de familia, fue en ese momento en el cual en Estados Unidos permitieron tener aulas diferenciadas en los colegios públicos. Entonces, le podían preguntar a esos papás al terminar el año escolar cómo les fue con los hijos, ¿no? ¿Qué diferencias vieron? Y lo mismo a los profesores y a los mismos niños. En el segundo día ya empezamos a revisar lo que nosotros mismos estábamos escribiendo en la agenda, en el cuaderno, qué ideas teníamos en común, y ahí fuimos haciendo como grupos. O sea, comenzamos a encontrar, este profesor quiere trabajar algo similar a lo que yo estoy pensando, este otro, y así empezamos a averiguar pues qué podíamos hacer, qué preguntas podríamos tener, qué tipo de encuestas. Él ahí sí nos fue asesorando a cada uno en el proyecto que nosotros queríamos comenzar a trabajar, y nos hizo esta pregunta: ¿les interesa vincularse con los maestros de Portugal? ¿Por qué? Porque él estuvo también en Portugal trabajando con los profesores. Son menos colegios, nos dejó los correos electrónicos, pero ellos han tenido unas grandes dificultades económicas, o sea, no han podido avanzar excesivamente, a pesar de que allá fue el congreso de ACE del año pasado, fue allá, en el 2012, perdón, fue el congreso, el del 2012 fue en Portugal. Entonces, esa es una tarea, por ejemplo, que tenemos pendiente. Y el tercer día ya comenzamos a mirar cómo íbamos a hacer los informes, cómo íbamos a definir bien nuestros proyectos, y ya hubo como una sesión de compromisos. O sea, la gente salió al frente y iba comunicando su proyecto, cómo lo iba a medir, y eso fue muy interesante porque ese proyecto, que muchas de las preguntas que ustedes van a ver van a tener el componente de lo que David nos planteó, que está basado también en el libro de él y en las investigaciones que han hecho los de NASPI. Él cita mucho también a Abigail. Voy a pasarme estos acetatos por el tiempo, que son las propuestas que él nos hizo, que son muy parecidas a los que hemos estado oyendo estos días, ¿verdad? Las diferencias entre unos y otros, cómo con las niñas es mejor la conexión, con los niños la estructura, los tres aspectos, las variables que intervienen: la visión, la escucha, la participación, cómo ellos trabajan la información, procesando, respondiendo, escogiendo. Pero me voy a adelantar. Esto lo traía, ¿por qué? Porque muchos profesores escogieron las estrategias de David para hacer su investigación. Ya lo van a ver ustedes en las preguntas. Estos son los ejemplos de él. Todo esto sí lo voy a adelantar hasta llegar al cuadro. Este cuadro, o sea, una vez que él nos daba todos esos tips, nosotros, cada grupo de profesores, aquí están ya en grupo, pero primero lo hicieron individual, se fueron planteando preguntas. Entonces ustedes ven, por ejemplo, la primera, que son John Freddy Ortiz, de los Alcázares, John Freddy y Clemencia Mejía, que trabaja en el Gimnasio Los Pinares, el de niñas. John Freddy es coordinador, director académico del colegio, y Clemencia es profesora de filosofía. Entonces, en esa ronda de los papeles, pues, y siendo de la misma ciudad, se dieron cuenta, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros, no? Si efectivamente en el colegio, en el último grado, que es el grado 11, allá lo ven ustedes, en el grado 11, trabajamos las estrategias que David nos ha propuesto, si eso va a tener o no un impacto en las pruebas saber. Las pruebas saber son las pruebas que el Estado hace, y son obligatorias a todos los estudiantes, y las hace en tercer grado, la primaria, en quinto grado de primaria, en noveno grado, que es secundaria ya, y en 11 cuando se gradúan. O sea, los de 11 tienen que presentar en las universidades el resultado de las pruebas saber, y muchos, según el puntaje de las pruebas, entran o no a la universidad. Entonces querían, con respecto como a las pruebas de años anteriores, ver si se trabaja de manera diferenciada, si eso iba a tener impacto, porque no basta con que el colegio sea diferenciado. O sea, no basta con que los separemos en dos colegios, acá las niñas, allá los niños, no. Eso es completamente absurdo. Si uno no trabaja con una intencionalidad clara, porque son niños o porque son niñas, esto tampoco funciona. Entonces no podría uno decir que todo colegio de educación diferenciada tiene un mejor rendimiento que un colegio mixto. Eso no lo podemos afirmar si nosotros no estamos realmente trabajando con estrategias de educación diferenciada. Jaime Alonso, Silvia y Paola vieron que había una pregunta que a ellos les inquietaba, y era si efectivamente, pues porque está en pregunta, ¿cuál es la percepción que tienen los niños y las niñas de los 13 a los 17 años
sobre en su interacción con el sexo opuesto. ¿Por qué? Porque aquí hay un paradigma. Entonces no hay socialización. Si usted los separa, ¿cómo se van a conocer? Nos lo dijo Leonard Sachs, ¿no? Si la sociedad es mixta, el mundo real es mixto, entonces ¿por qué usted tiene un colegio diferenciado? Claro, pero no le han preguntado a los niños. Entonces, ¿qué hemos descubierto en este? Por ejemplo, que hay unas edades en que las niñas desean pasarse al colegio mixto, pero hemos descubierto que es porque en su familia tampoco las dejan socializar. Entonces, claro, aunque hay actividades deportivas y que, yo no sé, se hacen varias cosas, muchas familias o muchos papás son muy estrictos con las niñas. Entonces ellas dicen, pues si no me voy a un colegio mixto, no voy a conocer niños. Eso es en una etapa de la adolescencia, que les parece necesario conocer a los niños. Hay otras en que les importa 5, pero en ese momento, allá sí estamos teniendo problemas porque las niñas les piden a los padres de familia que las pasen al colegio mixto. Y hay ciudades donde los papás son muy estrictos para dejarlas salir por la tarde, pero cuando ellas dicen, yo quiero estar en el colegio mixto, las llevan al mixto. Esas son las ambigüedades. Entonces ellos lo que quieren es, ¿qué perciben ellos? Porque cuando uno de ellos les pregunta más grande, en 10º, en 11 grado, ya se van a graduar, están felices de estar en su colegio diferenciado. Entonces ahí hay algo que es un paradigma que hay que estudiar y por eso se trabaja más en percepciones. Están las de preescolar, Adriana y otra más abajo. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el pre-kinder si nosotros trabajamos esas estrategias? Porque ahí sí es mixto. Entonces ahí el preescolar es mixto, ellas tienen la ventaja que podrían hacer los ejercicios para los niños y las niñas en la misma grupo de edades de niños y niñas. Aquí hay otro de Eugenia también que es en un colegio en Barranquilla, que es el Gimnasio de los Corales. Entonces ella también, la idea era explicarle, porque es coordinadora académica, a las profesoras las estrategias para que las apliquen en matemática, inglés y español de 5º grado. Y está Rafael Dubel, que este es muy interesante porque es profesor de francés en un colegio bilingüe para inglés, de muchachos. Entonces él sí había visto dificultades con el aspecto de la lengua y entonces quería probar si él tenía esas estrategias de 7º a 10º, cómo le iría en sus clases. Luis Alfonso tiene una, para nosotros muy compleja, que es, ¿qué pasará en el colegio La Fragua, que es de Neiva, de muchachos, si trabajamos todos los profesores las estrategias que planteaba David para los niños? ¿Qué impacto tendrá eso en los padres de familia? O sea, si cambiará su imagen frente a la diferenciada, si la va a mejorar o no. Porque allá están teniendo esos problemas. Los colegios se volvieron, solo quedan los colegios nuestros que son diferenciados. Todos los demás son mixtos. Entonces los papás presionan. Entonces dice, ¿por qué no juntan Yumaná con La Fragua? Hagan un solo colegio, más barato, menos gastos, etcétera. Entonces, uno sí se ve a veces abocado a que si no hace investigación, llega un momento en que tampoco tienes todos no sé, como los argumentos. Stephanie también es de preescolar, también de Neiva, y también trabajaría las estrategias de David. Entonces se ve que lo que David expresó en el taller impactó mucho a los profesores de colegio, porque todos ellos escogieron preguntas basadas en qué pasará si yo utilizo esta estrategia en mi salón de clase. Nubia también. Nubia Alexandra Rondón es de Santander, Bucaramanga. En Bucaramanga las personas son muy recias, muy fuertes. Entonces las profesoras son muy duras con las niñas, durísimas. Y a ellas las han formado así. Y creen que si no forman a las niñas así, van a salir flojas, no fuertes, no sé cómo lo dicen aquí. Entonces a Nubia le sirvió muchísimo conocer las estrategias para niñas, porque fue formada por profesores varones. O sea, ella en el fondo se endureció y cuando llegaba a clase, pues es una mujer dura con las niñas. Pero porque así la trataron a ella, ¿sí me entienden? O sea, eso se vuelve como una cascada. Para ella fue un gran descubrimiento y quiere probar eso. Y Karina nos va a explicar su investigación, cómo la educación diferenciada se relaciona con las leyes de educación colombiana. Esta pregunta fue la original y luego ustedes van a conocer la actual. O sea, cómo todos ellos han ido transformando su investigación, porque este taller fue en junio del año pasado. Y en la medida en que fueron haciendo el marco teórico y todo, han ido transformando las preguntas. Entonces, como este congreso fue ahora tan inmediato al ingreso nuestro al colegio, muchos no habían acabado de mandar otros informes de avances. Karina se ganó
en la Avenida México, porque sí había hecho, así que ella lo logró y por eso vino a presentar su trabajo, porque ella sí logró hacer los avances, logró presentarlos. Los otros están en marco teórico avanzando, pero no tenían avances sustantivos en la investigación. Estamos otro equipo que estamos un poco más en un plan teórico, lo voy a adelantar, pero si ustedes ven un poco, este fue el ejercicio, o sea, cada uno planteó sus preguntas, en cómo lo iba a hacer, con qué variables, en dónde, en qué grados, con documentos, ¿no? Entonces lo voy a adelantar. Por ejemplo, yo había planteado una y me sigo preguntando por qué, esta la va a hacer Marley, aquí se nos corrió el cuadro, pero bueno, ¿por qué el Ministerio de Educación colombiana, a pesar de que la UNESCO en sus informes sobre educación demuestra que a las niñas les conviene la educación diferenciada, porque a pesar de todos los datos que hay numéricos y todo eso, ellos no escogen como solución hacer colegios diferenciados? Esa es una pregunta que yo me hago muchísimo, porque todos esos informes traen una cantidad de requisitos y de cosas, y de lo que está pasando con las niñas, que uno dice, pues es increíble que teniendo las cosas aquí en la nariz, no les parece acá políticamente correcto dividir los colegios. Y tenemos experiencias de colegios públicos en Colombia que están trabajando dentro del colegio diferenciado, hacen aulas de niños y aulas de niñas. Y eso ha reducido muchísimo la violencia escolar, los embarazos, etcétera. Entonces, hay resultados, pero esa gente está, como dice uno, batallando sola. ¿Sí? O sea, que ellos se dan cuenta que eso es una necesidad, pero ese ambiente etéreo del ministerio de que no se puede, y de la ideología de género, impide muchas veces respuestas más positivas. Entonces, el siguiente paso fue crear una página en Google Drive, en la cual tenemos una carpeta de investigaciones al CET Colombia compartida, donde vamos subiendo nuestros avances, artículos, cosas que vamos encontrando. David también ahora está viviendo en el Cairo, porque además que se nos fue para el Cairo, a un colegio internacional, pero David también tiene acceso a todo esto, le llegan los correos, le escribimos. David no habla español, pero ya ha ido aprendiendo, gracias a nosotros. Y esa carpeta tiene efectivamente el material de David y nuestras investigaciones, y algunas fotos y cosas que hemos ido compartiendo. Esto ayuda mucho porque así la gente puede entrar ahí, ¿no? Luego agrupamos las investigaciones en líneas. Hicimos 4, unas que tienen que ver con la educación diferenciada en el preescolar, otra que es la implementación de esas estrategias, que aquí tenemos las de Abigail, las del Dr. Sachs, las de David, todos ellos escriben y publican muchísimo, gracias a Dios. Entonces aprovechar ese material para ver si al hacerlas uno en el aula funciona o no nos funciona. Luego, educación diferenciada y socialización, que era lo que yo les decía, que es un paradigma muy importante que hay que trabajar, y el análisis documental, que necesitamos un grupo que, como no estamos en el aula de clase, sino yo estoy en la universidad, bueno, en la universidad tengo la oportunidad en bioética, pero tengo niños y niñas, pero ya son grandecitos, universitarios, pero estamos más centrados en documentos, en marco teórico, en hacer un poco una revisión del por qué efectivamente no se acude a la educación diferenciada, que eso es la pregunta que uno se está haciendo, ¿no? Entonces ahora este es el grupo de investigadores, todos los que estuvimos trabajando en el taller con David. Esto fue allá en la Universidad de La Sabana, lo hicimos. Entonces voy a presentar a Karina con el avance de su investigación, y luego, si quieren, dejamos un espacio para preguntas. ¿Tienes que decir en la mano? ¿Ya? Sí. ¿Ahí bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido hoy aquí a nuestra sesión de trabajo. Antes que empezar como a detallar un poco lo que yo he hecho, sí quiero comentarles que a partir pues de este taller que se generó, ¿no?, en Bogotá, en la Dirección Nacional, muchos profesores han logrado descubrir y como movilizarse un poco más hacia descubrir el campo de la educación diferenciada, que no es nuevo, en realidad no es nada nuevo. O sea, si ASPAEN va a cumplir 50 años, hace 50 años en nuestro proyecto educativo decía educación diferenciada. Pero ¿qué había pasado? Se había creado, no sé, bajo de pronto otros parámetros, y las ideas de pronto quedaron en ese momento, pero ese componente
que estaba ahí, que además hace parte de un componente curricular, pues se había dejado como a un lado, ¿no? Y se había resaltado muchas cosas de la globalización propias, como el bilingüismo, la tecnología, pruebas estandarizadas, y lo valioso de la educación diferenciada, pues se había dejado a un lado. Entonces, yo tengo un cargo, yo soy la coordinadora académica nacional de los colegios femeninos. Yo viajo a todos los colegios en Colombia, los que les mostró la doctora María de los Ángeles, y dentro de esos colegios, pues yo hago parte como de la academia, ¿no? Esencialmente. Yo me preguntaba entonces, cuando yo veía a todos los profesores trabajando sobre sus preguntas de investigación, ¿qué podría hacer yo? Yo no me encuentro en el aula precisamente. Yo voy a los colegios a hablar con las directoras, ¿no? Pero no estoy en el salón. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer por la educación diferenciada en el país? Entonces, bueno, en un primer momento tuve la pregunta que ustedes vieron y luego pues ya la he ido trabajando un poco más. Esto también, la investigación que les voy a mostrar, también es un poco la invitación a que les hago y que les traigo hoy a ustedes para que dentro de su salón de clase ustedes también generen investigación. Porque la investigación no solamente, como se pensaba, es para magísteres o doctores o solamente cuando terminas tu pregrado. La investigación se puede generar dentro de un salón de clase, en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pasé mi pregunta, la que ustedes vieron arriba, y la empecé como a decantar un poco más, porque empecé a leer sobre todos los documentos que existían en mi país a partir de la educación diferenciada y lo que se planteaba. Entonces me pregunté que en Colombia los estudiantes del sector público se les enseña metodológicamente a partir de sus diferencias de sexo, acorde con lo que plantea el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. ¿Qué pasaba? La educación diferenciada ha sido un privilegio pues de ese modo, de la educación privada, pero aquellos de la educación pública, como lo presentaba la doctora María de los Ángeles, les ha tocado mucho más difícil, ¿no? Porque no cuentan con capacitación y además solamente es el gobierno pues quien les da unas directrices y los docentes solamente van al salón de clase como a impartir eso que recibieron de alguna forma porque llegó un correo o porque fue publicado en una página, pero no con una capacitación propia. Entonces, ahí por eso encontré dentro de esa primera etapa de la investigación, que fue como un estudio del arte, el programa de educación de la sexualidad y construcción de ciudadanía, que se basa prácticamente en decir como todo lo de la sexualidad, pero sin hacer como énfasis en las características propias del género, ¿no? Entonces, bueno, esa fue como la pregunta que, sí. El por qué lo hacía, ¿no? Que fue la justificación. Yo buscaba que brindarle al país una solución y una propuesta educativa basada en ¿qué? En la educación diferenciada, con el fin de que se contemplara este tipo de educación como una opción para que los papás del sector público también puedan llegar a decir, yo quiero que mi hijo estudie en un colegio mixto o en un colegio de educación diferenciada. Y nosotros, claro está, entonces queremos hacer el realce para que el papá pueda llegar a escoger sobre esa educación diferenciada. Partiendo de la capacitación docente, porque para mí el maestro es el agente más importante dentro de ese proceso, porque son los que posibilitan la reducción de conflictos socioafectivos y académicos, ¿no? A partir de la comprensión y apropiación de la educación diferenciada, sobre todo en este ámbito público, donde papá y mamá pues son ausentes y pues no hay un núcleo familiar establecido, y donde el colegio y el maestro sí muchas veces cumple una función y un rol mucho más relevante que el que normalmente se le da en otra institución. Entonces mi objetivo era reducir las problemáticas socioeducativas y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes a partir de la propuesta en educación diferenciada, basándome en la capacitación docente sobre las diferencias, que el profesor entienda las diferencias cognitivas de enseñanza para niños y niñas de acuerdo con el programa que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, seguramente cuando se acepte la propuesta pues se hará como el replanteamiento de lo que está en el programa que en mi país hay de sexualidad y ciudadanía, pero por el momento trabajar sobre el que hay. Los objetivos específicos, entonces, describir las diferencias metodológicas de enseñanza en el aula para niños y niñas,
aumentar el desempeño académico, pues es lo que buscamos desde la academia, ¿no? Que cada día las pruebas sean mejores, que los niños puntúen de una mejor forma en las pruebas que se les realicen, y empoderar un grupo de profesores del sector público. ¿Por qué empoderar? Porque cuando el profesor es quien se apropia como de ese conocimiento y en verdad maneja qué es la educación diferenciada, puede ser un multiplicador a la vez dentro de su mismo colegio, ¿no? Que es donde se busca en un primer momento. No pretendemos tampoco que dentro de la investigación que mostraba Mimi, muchos profesores van a llegar a ese salón de clase o que su investigación solamente se desarrolle en esa comunidad, y está bien. No todas las investigaciones tienen que tener un alcance mayor. Hay algunas investigaciones que quedan dentro del salón, y eso es investigación en el aula y son maravillosas. No, Mimi, atrás. Entonces, también disminuir la tasa de embarazo en adolescentes a partir de ¿qué? De la revisión que se da sobre el programa que hay allá en Colombia sobre sexualidad y ciudadanía, porque como les comentaba, las características y la afectividad sobre el manejo de esa sexualidad no son contempladas dentro del programa, ¿no? Simplemente se da como un trabajo desde el Ministerio de la Salud y no desde el Ministerio de Educación sobre cómo son o cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, y desde ahí se entiende la sexualidad, ¿no? Pero no sobre las características propias de cada género para potencializar, por ejemplo, si en las mujeres hay que aumentar la confianza, el respeto por sí misma, el autocontrol. Entonces, eso también, cuando el profesor entiende que esas características son propias de la mujer, las potencializa dentro de su salón, las entiende, y de algún modo se podrá reducir la tasa que está muy elevada dentro de embarazo en los adolescentes, ¿no? Y el otro factor clave que también como que he ido leyendo un poco más y se ha convertido en un objetivo específico mío es disminuir el consumo de drogas en los adolescentes, ¿no? Porque pues cada vez tiende a aumentar más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los programas que el Ministerio se está planteando, tanto de salud como de educación, no han tenido el resultado que se esperaba, ¿no? Entonces, cuando no tienen resultado, hay que llegar a hacer una evaluación. Entonces, este tipo de investigaciones sirve a la vez para constatar o para ayudar un poco al país como a encaminar de nuevo el sentido mismo de lo que es educar. Entonces, para eso, yo pues tengo como una serie de capacitaciones con unas fases. En un primer momento son los conceptos básicos pues que todo profesor debe manejar sobre la educación diferenciada. También pienso que es muy importante que dentro de cada colegio y en cada ciudad se conozca el marco legal que se tiene y que se empiece a revisar sobre los documentos que hay y si habla o no de educación diferenciada. También el marco internacional, por ejemplo, que se hace en otros países, cómo lo han hecho, ha sido exitoso, no ha sido, las prácticas pedagógicas, y un factor que es muy propio del salón de clase, que es la planeación docente, porque a través de la planeación docente podemos aumentar los beneficios de la educación diferenciada, ¿no? Entonces, cuando pensamos en una clase que estamos haciendo, pensar en Pedro, Juan, Ana, si son salones, por ejemplo, como en Colombia, en el sector público, en los que están mujeres y hombres en la misma aula, pero por ejemplo también ustedes, en el caso de ustedes, cómo poder llegar a hacer una planeación y contemplar cada paso de la planeación, teniendo en cuenta como esas características de hombre y mujer. Eso ¿por qué lo puse ahí? Porque dentro de ASPAEN, de la asociación donde yo trabajo, hace 4 años hicimos un convenio con el Consejo Británico. El Consejo Británico avala a los colegios de ASPAEN con un currículo internacional. Entonces, ellos tienen una metodología propia, que es la metodología CLIO, y esa metodología CLIO propicia como la educación diferenciada. Entonces, a partir de la planeación. Entonces, después de la planeación, salió mi segunda fase de capacitación, que es observación y retroalimentación. Aproximadamente durará 6 meses. En un primer momento, yo observaré las clases de esos profesores luego de que ellos recibieron la capacitación. En un segundo momento, ellos rotarán para observar las clases de sus compañeros. En un cuarto momento y en un tercer momento también se realizará
la retroalimentación, ¿no? A cada profesor es importante siempre que se observe una clase, realizar su retroalimentación, ¿no? Y mirar cuáles fueron los factores más positivos y resaltarlos y no tanto los factores como negativos, ¿no? Y en un cuarto momento es cada participante deberá grabar una clase para luego, en la fase final, que es la socialización de experiencias y prácticas pedagógicas, mostrar los resultados, evidencias que cada uno habrá registrado, las actividades que se realizaron en la institución en cuanto a educación diferenciada y las líneas de investigación que ellos mismos, a partir de ese ejercicio como de realizar esa autorretroalimentación y la observación, puedan encontrar qué líneas de investigación en el aula pueden ellos desarrollar, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que la investigación solamente se tiene que dar, no sé, con grandes presupuestos o a partir de unas líneas que nos dan en el colegio, o esperamos que muchas otras personas lo hagan y luego lo hago yo, ¿no? Pero la investigación en educación diferenciada sí se puede llegar a realizar dentro del salón de clase y dentro de un mismo colegio. ¿De qué parto yo? Del estudio y también como de la semilla que cada uno cree en ustedes mismos por llegar como a desarrollar ese tipo de investigación. Es decir, que cada vez que ustedes se pregunten yo por qué trabajo en un colegio de educación diferenciada, cada uno pueda llegar a responder, como a dar respuesta no solamente a ustedes mismos, sino a padres de familia o a propios estudiantes o a sus mismos compañeros de trabajo. Entonces, esta propuesta de investigación se va a llevar al Ministerio pues, de Educación en Colombia con el fin de que se apruebe y demostrando como también todos los beneficios para que no solamente seamos favorecidos los del sector privado, sino también el sector público. Y por eso fue que mi investigación no llega propiamente como a las estrategias solamente en el aula, sino a darle un beneficio adicional al país, porque de esa forma lograremos que la educación diferenciada no solamente se quede en mi colegio de Aspaen, sino que sea reconocida pues a nivel nacional en Colombia y luego así también pueda ser como réplica en otros países, ¿no? Entonces, pues esa era como la presentación que nosotros teníamos hoy para ustedes. No sé si tengan preguntas para hacernos a la doctora María de los Ángeles o a mí, y terminamos casi que a tiempo. ¿Hay espacio para algunas preguntas? Hola, buenas tardes. Hola. Es Alfonso Soreque, bienvenidos. Gracias. Disculpen por Sí, ¿tú estás bien? ¿Ya estás bien? Sí. Ah, bueno. Los registros, ¿qué logros has observado en relación a la diferenciación de los géneros en las clases cotidianas? ¿Cómo se han ustedes registrado esos logros? ¿Cómo se han visto? ¿Sí se han dado algunas evidencias ya notorias en cuestión de la educación diferencial? Pues mira, no solamente con mi investigación, sino con las investigaciones que viste en ese cuadro, ¿no? Un primer momento que es básico es como poder plantearse una pregunta de investigación, que eso requiere de mucho tiempo, entre comillas, y también como de desarrollarle y de cantarle un poco, ¿no? Entonces, el primer momento es que un profesor pueda plantearse una pregunta de investigación para que pueda responder un poco también al cuestionamiento que tú te haces, ¿no? Entonces, nosotros dentro de los colegios, pues estamos como todavía en esa etapa de que el profesor, porque esto pasó en octubre del año pasado, en junio del año pasado, y después de un mes pues se dio como el plazo para que cada uno recapitulara sobre su pregunta y la volviera a estructurar. Hoy en día los profesores están desarrollando en el aula como todos ese tipo, o sea, todas las investigaciones que estuviste ahí, que sí han dado frutos. La doctora María de los Ángeles, no sé Mimi, si quieres contar lo de bioética. No, más que lo de bioética, no solo lo de bioética, sino que ahí está. Pero no te lo cuelgues. ¿No? Así, aló. Hay unas experiencias muy interesantes de colegios públicos
que han empezado a hacer la diferenciación de salones de niños y de niñas y les está yendo muy bien. O sea, nosotros realmente, como tenemos ya la educación diferenciada, no tenemos un antes y un después. En el fondo el antes y después vendrá después de estas investigaciones, cuando esos profesores y esas profesoras sí apliquen las estrategias. Por lo que yo les digo, la profesora no se plantea que está en un colegio de niñas y que como está en un colegio de niñas debe tener determinadas estrategias pedagógicas. Ella simplemente va a dar su clase. No sé si me explico, es decir, no estaba contemplado esto. Entonces, en la medida en que con Alced hemos ido promoviendo el tema, haciendo partícipes a los profesores, han asistido a los congresos, se han ido formando, ya la gente va teniendo, es como otra mirada, ¿sí? Lo mismo le pasa a los profesores de colegios masculinos. Además, también como que un primer giro se dio, bueno, cuando se empezó como a retomar otra vez todo el tema de la educación diferenciada, y en Aspain, dentro de su misión, estaba pues contemplada ahí, ¿no? Pero entonces cuando otra vez se hizo como un revuelco de si nosotros éramos un modelo educativo o si teníamos un enfoque pedagógico, otra vez como retomamos el tema y caímos en cuenta que la educación diferenciada también era un componente curricular, lo que implicaba que dentro del currículo, o sea, cuando el profesor enseñara, tenía que contemplar qué estrategias iba a empezar a usar, ¿no? Pero eso fue como un comienzo un poco teórico que se dio desde la Dirección Nacional. Lo que pasa es que ya tenemos una ventaja muy grande, que es esa unidad que se da en la Dirección Nacional, ¿no? Entonces, eso ha hecho como que el tema de educación diferenciada tenga buenas prácticas dentro del aula, porque se evidencia en lo que les decía yo un poco en esa planeación, ¿no? Entonces, tú hoy en día, por ejemplo, te puedes meter en Aspain y tú puedes coger un colegio en Neiva, ¿no? O puedes ir a visitarlo y tú vas a ver que la planeación que hay en Neiva es la misma planeación que está en Bogotá. ¿Por qué? O sea, como las mismas casillas para planear, los mismos momentos de planeación, porque estimula y favorece a la educación diferenciada luego de que hicimos como un largo estudio sobre lo que nos ofrecía CLIL, el currículo de Cambridge, con lo que ofrece Aspain a través de su proyecto educativo. Pero entonces ese primer momento lo debe hacer cada colegio para que lo que se han planteado durante muchos años, como que lo vuelvan a retomar y hagan consciente al profesor de que solamente en su salón de clase, no en lo que está escrito, porque lo que está escrito, pero cómo se hace para vivirlo, ¿no? Entonces que el profesor lo haga en su salón. Entonces ha sido como un año de mucho movimiento positivo en cuanto a planteamientos teóricos que se tenían, y fue como un primer momento para abrir otra vez la ventana hacia la educación diferenciada. ¿Tiene alguna otra pregunta? Adelante, profesor. No sé si que esos planes nacionales, o solo de Aspain, tienen que ver con el Consejo Británico. Solamente de Aspain. Lo que pasa es que allá somos evaluados en inglés como asignatura, ¿no? Dentro de las pruebas de estado, que son las pruebas saber, que anteriormente se llamaban ICFES. Pero nosotros también como por responder ante esa demanda de la globalización, ¿no? Porque las niñas, muchas no se quedan estudiando en Colombia, muchas salen a otros países. El examen de estado no es válido en cualquier otro lugar. Entonces, para responder ante esas demandas también que la globalización nos exigía, que yo les decía que es un componente que se ha mirado durante muchos años y que ahora es como muy fuerte, Aspain hizo un convenio con el Consejo Británico para incluir como todo el currículo que ellos tienen sobre asignaturas que se dictan pues en inglés, ¿no? Y somos evaluados también a partir pues de los estándares que ellos tienen. Entonces, esos estándares del currículo CIE, porque no son los del IB, sino los del CIE, están alineados con lo que pide el Ministerio de Educación en Colombia. Entonces, cuando las niñas hacen las pruebas que presentan Checkpoint o IGCSE, esas pruebas son válidas, esas sí son válidas en cualquier otra universidad en el mundo. Entonces, también respondemos un poco a esa como exigencia de hoy en día de los padres de familia, que es como la internacionalización, ¿no? ¿Qué pasa con mi hija cuando está en su colegio y mi hija se quiere ir a Inglaterra, a Londres, a Japón, ¿no? A Estados Unidos, donde sea? Las pruebas de Cambridge son válidas en cualquier lugar del mundo.
si no hay alguna otra pregunta, agradecerle a la doctora María de los Ángeles, a Karina, su aportación. Bienvenidas a Guadalajara nuevamente. Que disfruten su día. Muchas gracias a todos y gracias por participar.